El principio del mandala y el proceso de la meditación. Por Chogyam Trungpa. El Tantra no puede ser comprendido al margen de la experiencia que surge de la práctica de la meditación. El Tantra puede compararse con el techo dorado de la casa. Antes de instalar el techo, es preciso haber construido una casa y aún antes haber echado los cimientos. Hemos mencionado las 4 prácticas básicas que en sí mismas no son suficientes. Debemos cumplir la tarea básica de relacionarnos con nosotros mismos. Para alcanzar una comprensión global del simbolismo del Tantra, es preciso desarrollar una actividad que comienza a un nivel muy elemental. El mandala está compuesto por un centro y la zona limítrofe de un círculo. En el nivel básico opera el iniciado y alude a la relación de éste con el mundo fenoménico. El aprendizaje del principio del mandala es el del discípulo en su situación vital. En cierto sentido, podría decirse que la práctica espiritual del budismo en las primeras etapas es sumamente intelectual. En efecto, es intelectual en la medida en que trata de una práctica precisa. También se le podría considerar intelectual en virtud de la naturaleza del diálogo que debe cumplirse entre el discípulo y el iniciado, el discípulo y la enseñanza. Es necesario atravesar cierto proceso de interrogación. No se trata de aprender textos de memoria o de aplicar simplemente diversas técnicas. Es necesario crear situaciones en las que el discípulo pueda relacionarse consigo mismo como Buda potencial, como cuerpo Dharma, que relacione su psique a modo de ser con el Dharma. Debe comenzar con un estudio exhaustivo de sí mismo y de su situación. Tradicionalmente existen 12 tipos de estilos de enseñanza adecuados a un Buda. Los sutras pueden dividirse en 12 categorías según el estilo que de entre los 12 haya utilizado el Buda. Uno de estos consiste en crear una situación gracias a la cual la enseñanza puede trascender. Pongamos como ejemplo el Prajnamitahridaya, o Sutra del Corazón. En la versión original de este sutra en sánscrito, Buda no pronuncia una sola palabra, pero fue Buda quien creó el diálogo entre Avalokiteshvara y Shariputra. Buda creó la situación en la que Shariputra podía actuar como receptor o auditorio y Avalokiteshvara como postulador del análisis. Y así, la creación inicial del principio del mandala consiste en facilitar la situación en la que el discípulo puede relacionarse con la enseñanza. Existe la interrogación voraz, la mente sedienta que analiza todas las posibilidades. Las preguntas nacen con el sufrimiento que le produce al discípulo el caos de su propia situación. La inseguridad y la insatisfacción provocan las preguntas. Vistas desde una perspectiva tántrica, las primeras etapas de la creación del principio del mandala son las prácticas budistas básicas en el nivel Hinayana. El punto de partida es la práctica samatha, que consiste en el desarrollo de la paz o en morar en ella. Empero, esta práctica no implica morar o fijar la atención en una cosa específica. La fijación en la concentración suelen suscitar estados semejantes al trance. Pero desde una perspectiva budista, el objetivo de la medición no consiste en provocar estados semejantes al trance, sino en agudizar las percepciones, en ver las cosas tal como son. A este nivel, la meditación está relacionada con los conflictos de nuestras situaciones vitales, como por ejemplo cuando utilizamos una piedra para afilar un cuchillo. La piedra es en este caso la situación. La meditación samatha, el punto de partida de la práctica, podría describirse como el afilar el cuchillo que está en uno. Este es un modo de interactuar con las relaciones corporales y los procesos mentales de todo tipo. Relacionarse con ellos sencillamente, en lugar de morar o fijarse en ellos de algún modo. La morada o la fijación proviene del intento de demostrar algo, de mantener el mí y el mío desde el territorio del ego. Uno necesita demostrar que la tesis yoica es verdadera.
Se trata de un intento por ignorar el círculo sansárico, el remolino sansárico. Como este círculo vicioso contiene una verdad demasiado dolorosa para aceptarla, uno busca algo con que reemplazarla. Uno intenta reemplazar el vacío que produce la irritación o el dolor con el placer de una creencia fija en uno mismo morando en algo con cierto esfuerzo espiritual. O simplemente lo llena con cosas terrenales. Parece que al igual que algo en donde morar, las ideas conceptualizadas de la religión, las enseñanzas espirituales o las situaciones internas de la vida son prolongaciones del ego. Uno no ve simplemente mesas y sillas tal como son. Uno ve su manifestación de la mesa, su manifestación de la silla. Uno ve constantemente el mío en estas cosas que son así permanentemente vistas con relación a mí y a mi seguridad. La precisión del samatha se torna sumamente poderosa en relación con este mundo de mis proyecciones. Se trata de una especie de investigación científica que relaciona las experiencias de la vida como sustancias y las coloca bajo el microscopio de la práctica de la meditación. Uno no mora en ellas, sino que las analiza, trabaja con ellas. Aquí la curiosidad de la propia mente actúa como prajna potencial, como conocimiento trascendental en potencia. La actividad de esta práctica no consiste en la búsqueda del nirvana, sino en ver el mecanismo del samsara, cómo funciona, cómo se relaciona con nosotros. Cuando se ha concienciado toda la imagen del samsara, cuando se ha comprendido totalmente su mecanismo, el nirvana se torna redundante. Cuando se llega a lo que se denomina estado iluminado, tanto el samsara como incluso el nirvana se han liberado de sí mismos. Con el objeto de ver los procesos mentales tal como son, las sensaciones y percepciones que tienen lugar durante la práctica samatha, es necesario desarrollar un cierto sentido lúcido y agudo. El estudio concreto de lo que somos, de cuál es nuestro modo de ser, está íntimamente relacionado con la práctica del Tantra. La tradición tántrica afirma que el descubrimiento del cuerpo Vajra, es decir, la naturaleza innata de Vajra, el ser indestructible, dentro del sistema físico y el sistema psicológico de Une, constituye la experiencia esencial. En la práctica samatha de la tradición hinayana, también encontramos este elemento de búsqueda de la naturaleza innata de uno tal como es, sencilla y precisamente, sin preocuparse por la ausencia del mí y mío. A partir de este primer requisito de la práctica samatha, el discípulo desarrolla luego lo que se conoce como práctica vipassana. Se trata de la práctica del conocimiento, de ver con claridad, de ver absoluta e inequívocamente. Se trata del conocimiento trascendental. Uno empieza a comprender que dedicar todo el tiempo a los detalles de la vida, como ocurre en la práctica samatha, no es operativo. De algún modo se trata todavía de un enfoque adolescente. Es necesario comenzar a tener un sentido de la totalidad, configurar un proceso de expansión que es paralelo a la práctica tántrica del mandala. Después de haber comenzado con lo que se denomina el mantra bija, la sílaba raíz del centro del mandala, se cumple el proceso de expansión que conlleva el descubrimiento de los 4 cuartos del mandala. Trabajar con la sílaba raíz tiene la cualidad samatha de la precisión y se ven las cualidades definidas de las cosas tal como son. Después de haber establecido la sílaba raíz, uno coloca otros símbolos en torno a ella en los 4 cuartos. Uno expande el mandala. De modo semejante, en la práctica vipassana, después de haber establecido la precisión de los detalles, uno comienza a examinar el espacio que los rodea. En síntesis, al plasmar una vasija, la importancia no reside tanto en hacerlo, sino en dar forma al espacio. En la práctica vipassana, el proceso consiste en que uno intenta sentir el espacio que rodea a la vasija. Uno es un buen alfarero si tiene sentido del espacio que va a crear al hacer una vasija. Pero el uno se preocupa únicamente por moldear una forma con arcilla, sin tener sentido alguno del espacio. Uno no es un buen alfarero, ni en este caso un buen escultor. Este modo de comenzar a relacionarse con el espacio
Hace que la práctica vipassana sea un desprendimiento gradual, una liberación y una expansión. A partir de este punto, es posible echar una mirada a la experiencia sunyata. El obstáculo de la experiencia sunyata reside en la escisión entre el ser esencial y el concepto que uno tiene de él, entre el ser de uno y las proyecciones de uno. Con relación a esta división surge todo tipo de preguntas, de problemas y de obstáculos. La razón por la cual en este punto es posible encararse con el sunyata reside en que uno comienza a relajarse después de haber visto los detalles de las cosas tal como son a través de la práctica samatha y de haber experimentado el espacio que las rodea a través de vipassana. Uno comienza a experimentar la inutilidad de defenderse o de afirmarse a sí mismo. En este punto surge sunyata como la simple ausencia de aquellos muros y barricadas de defensa y afirmación. Uno comienza a desarrollar la experiencia clara y precisa de ver un árbol exactamente tal cual es, no la propia versión de un árbol, ni un árbol llamado de tal o cual modo, sino un árbol tal como es. La experiencia del sunyata, que es la experiencia de la no existencia de la dualidad, significa la culminación de la experiencia como proceso y del desarrollo del intelecto. La investigación ya se ha cumplido. El proceso de la búsqueda de algo ya ha sido superado. Es la consecución de prajna. En este momento el intelecto comienza a volcarse hacia jnana o la intuición. Hasta aquí el proceso de aprendizaje ha sido considerado como la recepción de enseñanzas, como un curso experimental con el objeto de averiguar quiénes somos, qué somos y dónde estamos. En tal sentido, tanto la práctica del nivel Hinayana como del Mahayana constituyen un paso hacia la comprensión del mandala dentro del cuerpo, del mandala dentro de la conciencia y del mandala dentro de la situación ambiental de la vida de uno, en niveles de experiencia externo, interno y secreto. La experiencia externa se relaciona con la forma, la interna con las sutilezas de la forma. Las sutilezas de la forma son el espacio en el sentido en que anteriormente hemos hecho referencia a la vasija y al espacio que la rodea. La experiencia secreta es aquella en que la forma y el espacio son lo mismo, en que no hay diferencia entre forma y espacio. A nivel de la experiencia secreta, las sutilezas ya no son objeto de preocupación. Si uno sigue prestando atención a las sutilezas, entonces esto mismo se convierte en un pretexto. Uno sigue refiriéndose a la situación como aprendizaje y no como proceso real de la experiencia. Pero no es posible alcanzar el nivel de experiencia directa sin atravesar el proceso de aprendizaje de comprensión científica. En el budismo, la práctica de la meditación comienza con la investigación científica en la que uno aprende a ser amigo de uno mismo y también a saber lo que uno es. Aun habiendo llegado a comprenderlo todo, total y profundamente, es imposible expandirse hacia la más elevada comprensión que configura el nivel de la experiencia directa sin contar con algún apoyo. Gracias por escuchar.